Un año más ha llegado el momento de dar conclusión a estas jornadas que Isabel Jiménez Caro y Raúl Quinto llevan casi titánicamente y que hacen que perviva la voz de José Ángel Valente, en que nunca se olvide no solamente la dimensión de Valente como poeta fundamental de nuestro tiempo, sino también, bueno, su paso, su estancia por Almería. Hoy me acompañan a los que debo presentar. Yo soy solamente el telonero, pues dos de las personas más indicadas para poder hablar de Valente e iniciar un debate que tiene como precioso título Realidad y deseo de una poesía futura. A mi derecha tengo al poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, todo esto en lengua gallega, y luego ensayista en lengua gallega y castellana, Claudio Rodríguez Fer. Por sí mismo es director de la Cátedra de Poesía y Estética José Ángel Valente, de la Universidad de Santiago de Compostela, donde también dirige la revista Moenia. Ha sido profesor, visitante en las universidades de París, de Nueva York, de Bretaña, donde además es doctor honoris causa. Como desde su faceta artística, más que de su faceta crítica, ha reunido el conjunto de su poesía bajo el título de Amores e Clamores. El conjunto de su prosa narrativa en Contos e Descontos y su producción visual y objetual en cinepoemas y corpoética. Ha sido Premio Nacional de la Crítica, traducido a numerosos idiomas. Es también traductor al gallego de Emily Dickinson y hay que destacar que además de Valente, del que luego voy a decir exactamente su importantísima aportación, pues se ha ocupado de la obra de diversos autores como Dostoyevsky, Borges, Neruda, Cavafis, Cuitisolo, Cernuda, y en el ámbito de la literatura gallega desde Castelao pues, a Luis Pimentel. Por lo que respecta a su dedicación valentiana, pues hay que recordar primero que participó en la edición de la obra completa, en concreto el volumen 2, un volumen Ensayos completos, es un volumen hecho bajo su dirección y supervisión. Y bueno, todo el mundo que maneja la obra completa de Valente en Galaxia Gutenberg sabe que es casi, o por lo menos para mí, ¿no?, tan importante o tan fecunda y aporta tanto su ensayo como su propia obra poética. Es más, yo creo que es un volumen que dobla en páginas casi al de la creación literaria. Antes de eso, había tenido el acierto de reunir todas las traducciones, o mejor dicho, en el caso de Valente, versiones poéticas hechas por Valente de numerosos autores, no solamente los más conocidos de Celan o Cavafis, sino pues desde Hawkins a Montale, a Keats, es decir, que hablaban un poco de la labor intelectual de Valente y el recorrido profundo y sistemático que Valente había hecho por las tradiciones de la modernidad, partiendo desde el romanticismo. Además de eso, fue el coordinador de una suerte de biografía intelectual de Valente en 3 volúmenes y ha reunido en un volumen sus propios ensayos, sus propios escritos sobre Valente en un volumen titulado Valente Infinito. La verdad es que no se me ocurre mejor título, ¿no? A mi izquierda, el profesor Miguel Gallego, profesor de literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Almería.
Ha sido profesor visitante en las universidades de Lovaina, sí, yo me acerco, de Trento, de Coimbra, de New York University, de Harvard. Desde el punto de vista de su aportación como crítico y ensayista, pues podemos decir que hay una faceta importantísima que empezó a cubrir en los años 90 y que quizá estaba un poco, digamos, necesitada de poner al día, ¿no? Que era el tema de la traducción y la literatura en España. Obras suyas son de referencia indiscutible, obras publicadas en los años 90, cuando Miguel acaba de hacer COU prácticamente, traducción y literatura, poesía importada, de la que yo he copiado muchísimas cosas, por supuesto, y luego ha colaborado en volúmenes, en obras complejas, ambiciosas, como Una historia de la traducción en España, en 2004, un diccionario histórico de la traducción en España, de 2009, y un diccionario histórico de la traducción en Hispanoamérica en 2014. Su otra faceta es como crítico, como ensayista, es en la que está enfocada a la narrativa y la ficción de los siglos XX y XXI. En ese sentido, además de numerosos artículos, ha coordinado sendos números en l'Atelier de Roman, en 2005 en París y en Nueva Prosa en Milán en 2006 sobre la novela hispanoamericana. El otro día, bueno, ayer, José Luis, que hablaba de Romualda, me recordó un poco a la Cesárea Tinajero de Bolaño, desaparecida, ¿no? De la poesía infrarrealista que buscaba, ¿no?, los personajes de los detectives salvajes, ¿no? Pues un poco lo de Romualda parecía un poco la Cesárea Tinajero, ¿no? Un poco bolañesco, sí. Como he dicho, el título de la charla, del diálogo que van a establecer, parece un título bonito. Evidentemente, realidad y deseo de una poesía futura está detrás el título de Cernuda, de la obra de Cernuda. Está esa idea a un poeta futuro, a la que le dio oportuna contestación Valente en un hermosísimo poema publicado en fragmentos de un libro futuro. Pero en realidad yo creo que las cosas no van a ir solo por ahí, porque si Valente publicó un libro que se llama Fragmentos de un libro futuro, en realidad toda la obra completa son fragmentos de poemas futuros. De toda la obra, leer a Valente en su obra completa es leer los fragmentos de lo que puede ser una idea de la poesía futura. Yo creo que todo poeta es alguien que resulta intermitente con su contemporaneidad. Lo digo por esa búsqueda, las circunstancias vitales de Cernuda cuando escribe a un poeta futuro, posiblemente no sean las mismas circunstancias vitales en las que Cernuda contesta a ese poema en su libro póstumo. Pero sí es verdad que la literatura, y eso Valente insistió mucho, no es nunca un gesto social. No tiene un destinatario, o si lo tiene es un destinatario provisional. Un escritor escribe siempre para un público no específico. Para un público, recuerda un poco la idea esa de la botella arrojada al mar de Celan, vale, puede ser ese lector, pero también puede ser un lector que aún no haya nacido, o un lector que no llega a nacer nunca, o un lector imposible. Es decir, no puede el poeta, evidentemente, ya repito, que mantiene con su tiempo la relación como de un fulminante tardío, es decir, no puede ser inmediatamente comprendido y un poco eso es lo que también a Valente le otorga esas posibilidades infinitas de ser alguien que pueda mostrarnos los caminos de la poesía en el futuro, ¿no? Porque digamos que la poesía es siempre
desobediencia, se hace desde la deserción, del rechazo, de eso que se llama la Weltschauung, ¿no?, de su tiempo. Quien logra escapar de la Weltschauung es un poeta, evidentemente, con ese futuro. Yo recuerdo que Steiner, cuando publicó Nostalgia de lo absoluto, decía que acabado el tiempo de las creencias, se vino a sustituir por las utopías. Yo creo que también las utopías, las grandes utopías políticas, ideológicas, han sucumbido. Pues no sé, a lo mejor ahora es el tiempo de la poesía, o por lo menos de acercarnos a la realidad o de intentar interpretar la realidad con las armas o la forma de mirar el mundo o de comprender el mundo que nos ofrece la poesía. Y quería acabar simplemente, porque lo mío es palabrería, quería acabar leyendo unos versos de Valente que hablan precisamente eso, de la infinita posibilidad que hay en la palabra poética. Es el poema con el que cierra la memoria y los signos. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida, la solidez gremial de la injusticia, la candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra, quién la recogerá ni de qué boca, con suficiente fe para darle su forma verdadera. Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestro sueño, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar no inútilmente el mundo. Bueno, pues les dejo en mejor compañía imposible para que hablen precisamente de si la poesía puede cambiar o no el mundo, ¿no? Así que ni más ni menos. Pues muchas gracias, José, por tu presentación y bueno, vamos a plantear, se plantea un diálogo, ¿no?, en torno a la obra de Valente y en esa perspectiva de futuro, en forma, como digo, de diálogo, de conversación, y tú y yo que también desde chiquitillos hemos estado hablando, ¿no?, de Está bien desde chiquitillos, sí, es cierto, es cierto. Casi desde chiquitillos, ¿no? Estamos hablando de poesía, de todas estas cosas, ¿no? Y entonces también le agradezco a Isabel Jiménez Caro, que siempre cuenta conmigo y que no sé por qué lo hace, porque yo realmente tampoco soy no soy especialista en nada, ¿no? En realidad, ¿no? No me considero, cada vez me considero especialista en menos cosas. Lo único que sí, porque me considero un lector que de pronto descubro, de nuevo releo, y bueno, y que de esa oportunidad que Claudio Rodríguez Cer y yo cerremos este curso con un diálogo que no sé muy bien por dónde va a ir, pero bueno, más o menos tengo algunas ideas que le voy a plantear a Claudio, que es otro gran conversador, ¿no? Sobre todo en su memoria de Valente, porque también Valente era un gran conversador con todos los amigos que yo he tenido contacto con ellos, ¿no? Lo recuerdan como una, digamos, como una amistad dialogada, ¿no? Una amistad conversada, como deben ser las buenas amistades, ¿no? Y sobre todo para hablar de literatura o de filosofía o de arte. Y luego está Romualda, ¿no? Luego está Romualda, que muchos de aquí no la conocerán, pero que se ha convertido también en un personaje de estas jornadas, pero que también indica lo que significaba Valente, porque a Valente le podía interesar la cosa más, no sé, digamos, exquisita, ¿no?, de la música, como hoy nos ha contado Guillermo Aguirre, ¿no?, o esa explicación sobre la vinculación entre la palabra y la música, pero por otro lado tenía una atención a cuestiones inmediatas, concretas, ¿no?, como el caso de Romualda, algún artista que hacía arte con cosas, ¿no?, con desechos, ¿no? Entonces, ese es un poco el espíritu de Valente, esa curiosidad, ¿no?, esa curiosidad y esa apertura al futuro, y una apertura al futuro desinteresada, que yo creo que ese es otro asunto que es importante. La literatura es una palabra, el desinterés, ¿no?, el desinterés, hacerlo
desinteresadamente, ¿no? O construir una obra de una manera desinteresada, ¿no? Para un lector futuro que llegará o no llegará, o alguien que lo entenderá o no lo entenderá, y con honestidad. Desinterés y honestidad yo lo veo que son dos palabras que pueden caracterizar, por lo que yo conozco, la obra de Valente y también su vida, ¿no? Entonces, estos días pues hemos estado viendo también una parte de Valente con las intervenciones en la cual hemos visto un autor que es muy poliédrico, ¿no? Es decir, empezamos con Raúl Fernández Sánchez del Arco hablando de la modernidad, ¿no? Y del concepto de modernidad, de la posmodernidad, con unos seminarios que organizó aquí precisamente cuando se instaló en Almería, que digamos que planteaban el problema de la posmodernidad quizás desde una perspectiva menos folclórica o frívola, ¿no? De lo que en aquel momento se planteaba. Luego continuamos con Margarita Candeira, hablando de su biblioteca, ¿no? Y de las anotaciones que hay en sus libros, y ahí crear como una especie de diálogo entre literaturas a partir de esas anotaciones. José Luis López Bretones nos ha hablado de la relación con la fotografía, con Jean Chevalier, también pues Guillermo Aguirre nos ha hablado con la relación con la música, Isabel Murcia nos habló en esa relación con la filosofía, los diálogos con bueno, la historia de un diálogo, de una noche de diálogo, ¿no? Con María Zambrano, que dura desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana y que desencadena una serie de cuestiones bastante interesantes para los dos, tanto para María Zambrano como para José Valente. Bueno, pues yo me he acercado de nuevo a los tomos, ¿no? Que acaba de mencionar José, ¿no? De Galaxia Gutenberg, al primero, que es coordinado por Sánchez Robaina, el segundo era, es verdad, los ensayos coordinados por Claudio Rodríguez Cer. Y me he acercado a un texto que nunca había leído de Valente y que precisamente quería comentar, que es una pieza de teatro. O sea, escribió una sola pieza de teatro, un entremés, que se titula La guitarra, y que tiene que ver con la poesía y tiene que ver con algo que esta mañana también ha planteado Ada Salas en el comienzo de su charla, ¿no? Que era, precisamente traía unos versos de una canción de Atahualpa Yupanqui, que a mí me recordaba naturalmente al Martín Fierro, el poeta natural, que prácticamente no tiene que hacer un esfuerzo, que le vienen los versos, le vienen prácticamente de la naturaleza, ¿no? Que también tiene que ver con el pájaro, con el ruiseñor, con el que acaba precisamente Valente su obra. Y en ese entremés lo que hay es una figura, es una especie de un teatrillo, un escenario, ¿no? No se sabe si un café-teatro, entonces hay un poeta que está rasgando una guitarra, ¿no? Está rasgando una guitarra y recita una letanía exactamente, ya, no sé si lo tengo aquí señalado, esperar un momento y exactamente, 899. Tengo señalado otras cosas, pero precisamente esa no la tenía. Sí. Exactamente lo que él dice, el poeta recita, ¿no? Bajo los pozos no hay agua, bajo los ríos no hay agua bajo las aguas, pero al final de las aguas hay un toro terrible, al final de los ríos navajas aceradas, en los pozos oscuros violentas guitarras. Y todo esto acompañado de una guitarra, ¿no? Y hay un público que son unas señoras burguesas, ¿no? Hay un conde también que hace poesía, que aparece de pronto y le preguntan, ¿no? Sobre la poesía que hace. Y las señoras que analizan el poema, analizan de una manera casi como un comentario de texto el poema que ha recitado el poeta, y luego aparecen al final dos camareros que se preguntan, bueno, ¿quién era el que estaba ahí en el escenario, ¿no? Un poeta, dice, sí, un poeta muy conocido de la casa. ¿Has dicho un poeta? Sí, ¿no? Y esos dos mundos, ¿no? El de la burguesía, el de los camareros y del poeta que se queda solo en escena, ¿no? A mí me da la sensación que a veces José Ángel Valente tiene esa figura, que tiene esa figura del poeta que se queda solo en escena, ¿no? Que se queda solo en escena y que habrá alguien que en algún momento vuelva sobre él, que vuelva a interpretarlo. Que no le asustaba esa soledad, no le asustaba esa figura, ¿no? Del poeta rasgando la guitarra solo en el escenario, ¿no? Evidentemente, sí. En primer lugar, quiero agradecer la presentación de José Andújar, la organización, como siempre, impecable de Isabel, de Raúl, de Gloria, y también que Miguel Gallego quiera dialogar aquí conmigo. Y también quiero comenzar a manera, digamos, de captatio benevolentia, recordando una ranchera que me viene constantemente a la cabeza en este momento,
porque estoy saliendo de una faringitis y no sé de qué manera podré hablar hoy aquí, teniendo en cuenta además que el tratamiento que le estoy dando a la faringitis pues suele ser el relente de la noche almeriense y suele ser el tabaco de los amigos fumando a mi lado, y luego que además no he parado de hablar desde que he llegado a Almería y ya venía con la voz rota de unos recitales que he dado. Y la ranchera decía, yo tenía un chorro de voz, yo era el amo del falsete, y de aquel chorro de voz solo me quedó un chisguete. Así que no os extrañen si me queda solo un chisguete hoy aquí. En todo caso, lo que plantea efectivamente Miguel Gallego es una realidad, evidentemente, pero probablemente no es que Valente sea el corredor solitario que se enfrenta solo, digamos, a sí mismo y al presente y al futuro, sino que esa realmente, de alguna manera, es la función del poeta, del auténtico poeta, ¿no? Del auténtico artista, sea poeta o haga poesía en escultura, en pintura, en otras artes, ¿no? Porque, claro, antes se citó aquí José Andújar, claro, por el título de nuestra charla, mencionó a Luis Cernuda, otro ejemplo. Hace tiempo que cuando estuvimos aquí el año pasado, le oí decir a Miguel Gallego que José Ángel Valente representaba de alguna manera la poesía moderna de tal modo, de tal omnímodo modo, que se podía dar un curso sobre la poesía contemporánea partiendo exclusivamente de Valente. Eso es una gran realidad que yo comparto, pero que no vale para todos los poetas. Son muy pocos, efectivamente, los que podrían dar de sí a ese nivel, como es el caso de Valente. Yo en aquel momento mencioné también, de alguna manera, a Cernuda, ¿no? Que precisamente pues, es un antecesor en muchos aspectos de Valente. Cuando Gloria me pidió un título para este acto, ¿no? Yo dije que, bueno, que pusierais el título que queríais porque era un diálogo, pero sugería el que efectivamente habéis puesto, de realidad y deseo de una poesía futura, es decir, un título evidentemente bien cernudiano, ¿no? Porque aunque Cernuda lo apuntó, pues de alguna manera Valente lo consolidó efectivamente ese camino de realidad y deseo, de utopía, a la que también aludió aquí Andújar, no a la utopía política, naturalmente, que acabó siendo distopía casi siempre, sino la utopía poética, ¿no? Que es realmente lo que plantea Valente. Y precisamente yo, enlazando con la pregunta de Miguel Gallego, con la presentación de José Andújar y con el título cernudiano, traía escritos 2 folios en los que justamente se acomete esta cuestión y que voy a leer, entre otras cosas, para que se vea que he venido con algunos deberes hechos, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Y son en torno a Cernuda y a Valente, ¿no? En 1960, Luis Cernuda remitió desde Los Ángeles a José Ángel Valente una postal editada en Los Ángeles, en dicha capital californiana, con la foto titulada Naranjas y nieve. Claro, esto es muy interesante porque aunque la postal, que es simplemente una recensión de Poemas a Lázaro, que Valente le había enviado en 1960, Poemas a Lázaro de título tan cernudiano, Cernuda es el autor del poema Lázaro, no es una casualidad que Valente precisamente titule Poemas a Lázaro su segundo libro y se lo envíe justamente a Cernuda, ¿no? Pues bien, realmente en esa postal se contiene mucho más de lo que Cernuda escribe. Cernuda no daba puntadas sin hilo, evidentemente, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que no dice en la postal, muy parca como todas las de Cernuda, lo dice la imagen, lo dice el medio comunicativo más que el texto, ¿no? Naranjas y nieve, muy pocas veces podemos ver juntas naranjas y nieve, es realmente una formulación de la utopía. Claro, en California sí se pueden ver, las montañas son muy altas y tienen nieve, y el valle es muy cálido y tiene naranjas, ¿no? Entonces Cernuda escoge justamente esa postal y eso pues me parece que es verdaderamente significativo.
Postal que, por cierto, no está en ninguna de las ediciones que se han hecho del epistolario de Cernuda, porque Valente, que ya en vida vio editar algún epistolario de Cernuda, cuando le pidieron las cartas de Cernuda, envió las que tenía a mano, pero no esta postal, porque la metió en un libro y nunca más supo en cuál, nunca más volvió a ver esa postal. Sabía que la había, pero no la encontró. ¿Quién la encontró? Yo, claro, en la Cátedra Valente, porque allí vino todo el legado, toda la biblioteca de Valente. Entonces, claro, un día, por casualidad, no por mérito de investigador, abrí un libro y aparece una postal de naranjas y nieve que justamente había remitido Luis Cernuda en 1960 en California, ¿no? Y ahora, bueno, pues en el libro Valente Epistolar que hemos publicado en la Cátedra Valente sobre algunas relaciones epistolares de Valente, me he ocupado justamente de esa postal, ¿no? Pues bien, esas naranjas insólitas, ¿no?, que están ahí acompañando la nieve, constituyen, en mi opinión, un antiguo motivo en la lírica española más tradicional. Por ejemplo, en los cantos populares españoles recogidos por un andaluz, ¿no?, por Francisco Rodríguez Marín, se recoge una bella y esperanzada copla popular que incluso pudo haber oído de niño el propio Cernuda y que, desde luego, representa muy bien su realidad y su deseo. Porque en esta copla popular está la utopía y la poesía tan perfectamente formuladas como en la obra del más exquisito y culto poeta del mundo. Y dice la copla popular, supongo que andaluza: a la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Metí la mano en el agua, la esperanza me mantiene. Efectivamente, es una formulación perfecta de la utopía. Y además tampoco sería imposible que Cernuda, por cierto, nieto de un gallego, natural de Marín, escuchara también en su familia de niño otra copla, en este caso en lengua gallega, puesta en boca de mujer, como es frecuente en la lírica gallego-portuguesa desde la Edad Media. Sabéis que hay la tendencia a poner los poemas en nuestra lírica medieval en boca de mujer, en las llamadas cantigas de amor y cantigas de amigo, ¿no? Pues bien, otra copla con voz de mujer en gallego, recopilada por Manuel Murguía, el gran folclorista del siglo XIX, que era el esposo, además, de Rosalía de Castro, formula también la misma cuestión en gallego, aunque con la sensualidad típica, digamos, de nuestra tradición cultural, ¿no? Un poco erótica, porque todas las cantigas medievales gallegas pues tienen ese componente en el fondo y en la forma, ¿no? Y claro, esto también lo pudo oír Cernuda porque, de alguna manera, bien, está recopilado también por Rodríguez Marín, a quien se lo aportó el propio Murguía. Y en gallego esa copla dice: fui por laranxas ao mar, que cousa que o mar non ten. Así saín molladiña das ondas que van e ven. Tiene una versión de la misma copla, solo que, claro, con formulación claramente erótica, aunque sea de manera metafórica. Se traduciría diciendo: fui por naranjas al mar, que es cosa que la mar no tiene. Así salí mojadita de las olas que van y vienen, ¿no? Bueno, en fin, las naranjas y la nieve, que están muy variadamente presentes en los dos poetas. No olvidemos que Cernuda, por ejemplo, es el autor de Nevada y de muchos otros escritos en los que sale la nieve, muchas veces críticamente, porque, claro, él vivió en Inglaterra, vivió en Escocia, vivió en Estados Unidos, donde la nieve para él era como sevillano acostumbrado al calor, pues un auténtico problema, a veces un infierno. Y Valente tiene ensayos, aparte de que aparece las naranjas y la nieve en muchas de sus obras, tiene ensayos como el que se titula La naranja y el cosmos, ¿no?, recogiendo aquí a Giner de los Ríos, que de alguna manera pueden servir como punto de partida para examinar tanto la significativa correspondencia entre Cernuda y Valente como sus propias poéticas. En todo caso, Cernuda inspiró en Valente importantes ensayos y poemas, como sabemos, como el que escribió tras visitar precisamente su tumba en México, al que acaba de aludir ahora mismo precisamente José Andújar, ¿no?, el que se titula A Luis Cernuda con unas siempre vivas.
que está incluido efectivamente póstumamente en Fragmentos de un libro futuro, y que premonitoriamente, y a esto enlazamos con el título de la charla y la pregunta inicial de Miguel Gallego, afirma, con lucidez creo que vaticinante, entre ellos soñaste un poeta futuro y al final lo engendraste y hoy puede así el futuro hablar contigo, ¿no?, dice Valente. Efectivamente, esa es la cuestión. Cuando yo pienso en la poesía de Valente, pienso siempre en el futuro, en la poesía del futuro, en su proyección, que siempre estuvo en la perspectiva de Valente. No es un poeta del pasado, desde luego, pero fue siempre más allá que un poeta del presente, aunque también lo fue, porque coincidía con Antonio Machado en que la poesía es palabra en el tiempo y en ese sentido, digamos, incluso muchas veces la formuló de manera bien concreta y enmarcada en la historia y en la circunstancia, pero siempre pensando en más allá, en algo más allá, que es efectivamente el futuro, y por eso, en mi opinión, la poesía de Valente no solo perdurará, como es obvio y como está perdurando, sino que crecerá. Y eso se ve incluso en la atención que se tiene en todo el mundo por su obra. Por ejemplo, no conozco ningún otro poeta español de su época sobre el que se hayan escrito, por ejemplo, tesis doctorales en los 5 continentes de la Tierra, ¿no? Hay tesis doctorales sobre Valente, por supuesto, muchas en Europa, muchas en América, pero es que también las hay en África. Yo mismo he dirigido allí la de Fatih Benlabaj, que también ha participado en estos ciclos académicos en alguna ocasión, en Marruecos. Se han hecho tesis sobre Valente en Asia, ¿no?, por ejemplo, en Taiwán, sin ir más lejos, ¿no?, o yendo más lejos, efectivamente, y también se han hecho en Oceanía. Por ejemplo, en la Universidad de Auckland, de Nueva Zelanda, también se ha tratado de Valente. Creo que esta universalidad, esta intemporalidad y esta universalidad en el espacio y en el tiempo son muy características precisamente de ese poeta futuro que es el autor de Fragmentos de un libro futuro. Pues precisamente esa condición de poeta futuro, ¿no?, de trascendencia, ¿no?, en Cernuda y en Valente se dan unas circunstancias estructurales que es difícil encontrar efectivamente en cualquier otro poeta español. Es decir, que una obra, siempre lo comento contigo, lo comento con cualquiera, lo he comentado estos días con muchos, ¿no?, esa coherencia entre obra, crítica y también traducción, ¿no? Es decir, esa coherencia entre una obra que se va construyendo, ¿no?, en la realidad y el deseo, un libro, la propia obra de Valente, que incluso prevé un libro futuro, ¿no?, los fragmentos de un libro futuro, que prevé también la publicación de Palais de Justice por unas circunstancias familiares, pero que todo está pensado, ¿no?, precisamente para ese tiempo después de la muerte, ¿no?, bueno, como que decía Margarita, que no está aquí, del Adén, ¿no?, que también sería una palabra que sería interesante precisamente porque tiene que ver con el futuro y tiene que ver con una idea del pasado, ¿no?, que ahora si quiere también podemos comentarla. Y también la traducción, ¿no?, y el interés por otras lenguas, que realmente, salvo, bueno, ya he dicho Cernuda, puedo decir Valente, puedo decir Octavio Paz, pero no son muchos los que tienen esa conciencia de la obra, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y además, claro, en el caso de Valente, a diferencia pues, incluso pues, del propio Cernuda, del propio Octavio Paz, manejando más de una lengua de creación, porque tanto Cernuda como Paz han traducido mucho, efectivamente, pero no han escrito propiamente más que en su lengua de creación única, que era el castellano. En el caso de Valente, al ser gallego, pues tiene las dos, la gallega y la castellana. Y es muy interesante también confrontar la obra de Valente en gallego y la obra de Valente en castellano, porque no son traducibles, es decir, no dice lo mismo en absoluto, ¿no? No es la poesía gallega de Valente no podría ser la poesía en castellano traducida al gallego y viceversa, ¿no? Es cualitativamente diferente porque está inserta en otra realidad cultural y lingüística. De hecho, Valente insiste mucho en que el poeta no escoge a la lengua.
es la lengua la que escoge al poeta. Y efectivamente, el auténtico poeta es así, ¿no? Hoy en día pues, sabemos de casos de gente que por oportunismo o por necesidad ha tenido que utilizar una lengua distinta de la suya propia, pero el verdadero poeta solo puede crear en la lengua o en las lenguas que lo escogen, ¿no? Y efectivamente el gallego también escogió a Valente en un momento dado. Lo escogió al principio de su vida, cuando él escribía en su adolescencia en Galicia, en el ambiente en el que estaba, que el gallego estaba presente, y precisamente además como estaba muy postergado, muy marginado, él quiso utilizarlo como afirmación también, ¿no?, antifascista y digamos, anticolonial, y usa el gallego en ese sentido, en ese momento de su juventud. Luego se va a Madrid, se va a Oxford, se va por el mundo y, claro, abandona el gallego, utiliza el castellano únicamente. Pero cuando llega a Ginebra, pues claro, el gallego rebrota. ¿Por qué? Porque en Ginebra había, cuando él llega, 15.000 gallegos. Era una de las lenguas de Ginebra, ¿no? Había tantísimos emigrantes que efectivamente se escuchaba, yo he ido muchas veces a Ginebra, se escuchaba el gallego hasta por la calle. De forma que, claro, entonces él recupera efectivamente el uso normal de la lengua gallega al hablar con los emigrantes, al darle clases a los emigrantes, a enseñarle francés a los emigrantes, ¿no? A hacer panfletos reivindicativos en francés para los emigrantes que sabían que querían reivindicar, pero no lo sabían formular en francés, ¿no? Pues todo ese enorme trabajo, claro, lo hace hablando en gallego con los emigrantes. Entonces rebrota el gallego en él y en los años 80 vuelve a escribir en gallego y escribe un libro entero en gallego, que son las Cántigas de Alén. Alén, efectivamente, un concepto fundamental en la obra de Valente, porque interesa tanto en el plano espacial como en el plano temporal. En el plano espacial, porque él vive en Alén de Galicia, más allá, vive fuera de Galicia. Primero vive como emigrante intelectual en Oxford, en Ginebra, en París, pero a partir de un momento dado, de la publicación del Uniforme del General, ese cuento antimilitarista, pues es sometido a un consejo de guerra por el franquismo y, por lo tanto, pasa a ser un exiliado. Ya no es un emigrante intelectual, porque él no se presenta al juicio. Si viene, sería encarcelado, evidentemente. Entonces, claro, en los últimos años de la dictadura, desde el 71 hasta el 75, Valente ya no es un inmigrante intelectual, no es un exiliado voluntario, es un exiliado obligado por el fascismo, ¿no? Y no puede venir hasta que muere Franco y es sobreseído el proceso, ¿no? Entonces, esta mañana se hablaba precisamente de la cuestión del compromiso político o de la dimensión también histórica y social de Valente. Evidentemente, no solo la tuvo y en grado sumo, en decenas de poemas de los mejores, como muy bien dijo hoy Ada Salas, de ese género en la poesía española, sino que además la propia dictadura franquista lo distinguió como el más peligroso escritor de toda la historia del fascismo español, porque es el único escritor español que fue sometido a un consejo de guerra por escribir un cuento, por un escrito literario. Hay muchos escritores que han sido sometidos a consejos de guerra, Miguel Hernández, Antonio Buero Vallejo, pero por haber participado en la guerra civil como milicianos, por haber utilizado las armas, por haber combatido al fascismo, no por haber escrito, ¿no?, obras contra el fascismo, por haberlo combatido militarmente. Valente no, fue sometido a un consejo de guerra por un cuento, cosa que no pasó, yo creo, no solo en España, yo creo que en el mundo. Es decir, que alguien se ha sometido a un consejo de guerra, un juicio solo de militares, ¿no?, por escribir un cuento. Pero eso es muy significativo. Revela que el franquismo era más perspicaz que algunos críticos que critican la falta de compromiso de Valente, porque efectivamente el franquismo sí que se dio cuenta del potencial subversivo, absolutamente revolucionario, absolutamente indómito de Valente contra la dictadura, porque el escrito de Valente no es un escrito solo contra la dictadura franquista, es un escrito contra toda dictadura, no es un escrito solo contra el autoritarismo franquista, es un escrito contra todo militarismo autoritarista, porque ahí está la utopía y el compromiso de Valente, y le da igual que sea de izquierdas o de derechas. Valente va a estar siempre en contra de lo mismo,
del poder autoritario. Y en ese sentido, claro, el franquismo, y también lo habría pasado con el estalinismo, pongamos por caso, pues iban a reconocer ese potencial efectivamente revolucionario, ¿no? En ese sentido, Valente es absolutamente intransigente, ¿no? Porque esa es la cuestión. Es muy fácil, por así decirlo, ser crítico con el enemigo y muy favorable al amigo, ¿no? Lo difícil es criticar en el amigo, el supuesto amigo, por así decirlo, sus errores, ¿no? Políticos o sociales. Valente siempre lo hizo. Como sabéis, en ese sentido, era absolutamente irreductible, ¿no? Esa es otra capacidad del intelectual comprometido y del poeta solitario que fue Valente. Le daba igual disentir de todos, ¿no? Él iba a decir, efectivamente, su verdad, ¿no? Aunque en algunos casos originara críticas y no el aplauso. Efectivamente, a mí siempre me ha llamado la atención esa atención del régimen franquista por un cuento de 2 páginas en un libro bastante marginal, en un libro Totalmente. bastante 9 enunciaciones, ¿no? En donde, bueno, sí, aparece... Es verdad que se ve un potencial indómito, ¿no? Un potencial indómito en una, como digo, una prosa muy breve, ¿no? Voy a leer porque también tenía preparado precisamente este diario, esa coincidencia, ¿no? Dice, bueno, habla de un condenado a muerte, ¿no? De un encarcelado, ¿no? Manuel. Dice, porque el maestro con un bigote postizo y el uniforme del general parecía un domador de circo, y porque el uniforme del general estaba allí, entre otras cosas inútiles, para nada serviría si ya no iba a haber generales ni madre que los crió. Y entonces fue cuando Manuel dijo que a lo mejor los generales no tenían madre y los hacían en una máquina de chapas de gaseosa, aluminio y paja, mucha paja, para que apareciesen con el pecho hinchado por el aire de la victoria. Y después trajeron un caballo, desfilaron todos y luego nos fuimos a dormir y al día siguiente a trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la imagen que en el fondo a mí también me recuerda, es decir, bueno, en el fondo me recuerda también, es como una especie de broma, ¿no? Es decir, es una especie de broma lingüística sobre efectivamente la pomposidad militar. A mí, llevándolo al otro terreno, me recuerda precisamente la novela inicial de Milan Kundera, La broma, que también es por una postal que escribe un joven que está en un campo de estos de formaciones y que, bueno, a partir de una broma acabas en la cárcel, que esto es lo que estuvo a punto de ocurrirle a Valente, ¿no? Pero que efectivamente es así. A mí también me interesaba otra parte de Valente que nunca he tenido muy... Bueno, naturalmente tú has publicado las biografías en las distintas épocas, ¿no? Y los distintos lugares que ocupó Valente. Pero en este verano, pensando en Ginebra, este verano murió un director de cine ginebrino, bueno, alguien que está muy vinculado a Mayo del 68, que se definía como anarquista, Alan Tanner, y que tiene una película que se llama Jonás, que yo volví a verla hace poco, la vi hace mucho tiempo, pero la volví a ver hace poco y casi se me saltan las lágrimas por pensar en los años 70 y esos sueños de utopía que existían en los años 70 de cambiar el mundo, ¿no? Jonás, que tendrá 25 años el año 2000, una película del año 76, ¿no? Es una película que os recomiendo si no habéis visto, porque es verdaderamente, además, con un humor ginebrino bastante. Y es verdad que Ginebra es una ciudad bastante curiosa, ¿no? Porque es una ciudad de relojeros, es una ciudad de banqueros, pero es una ciudad de inmigración, ¿no? Entonces, esa época, precisamente, de ese contacto con los inmigrantes, como has contado, no sé cuál fue, si hubo, porque ese contacto sí, con la migración española, pero hubo contacto con la cultura ginebrina en Valente. Sí, claro. Ginebra fue muy importante para Valente, para bien y para mal, ¿no? Para bien por muchas cosas de tipo cultural, para mal porque personalmente acabó bastante harto, ¿no? de Ginebra, del espíritu ginebrino desde el punto de vista político y social y también por circunstancias personales, ¿no? Pero, en cambio, desde el punto de vista cultural fue muy enriquecedora y no se explica Valente sin Ginebra en muchos aspectos, incluido el político. Por ejemplo, su defensa del federalismo, ¿no?
no olvidemos que Ginebra es la Confederación Helvética desde hace mucho tiempo y allí nunca ha habido, por ejemplo, una guerra civil. Se han entendido entre distintas lenguas, ¿no? El romanche, el francés, el italiano, el alemán. Y, sin embargo, con distintas lenguas no ha habido nunca una guerra civil. El poema de Borges, Los conjurados, precisamente se refiere a eso. Los conjurados que crean la Confederación Helvética se conjuran a ser simplemente civilizados, a entenderse en la diversidad, en la diferencia lingüística y cultural. Eso lo aprende Valente en Ginebra y está también en su pensamiento político. Ahora, en el pensamiento cultural, evidentemente, Ginebra tiene muchísima importancia. En el cine incluso, Valente iba mucho al cine o bastante en Ginebra. No me consta, en cambio, que conociese, por ejemplo, el cine de Alain Tanner, que a mí me interesó también mucho en su momento, tanto por la película esta de Jonás, como luego la continuación que Alain Tanner, 25 años después, hace de ese Jonás con Jonás y Lila, ¿no? Que es la segunda parte de Jonás, ya en la época de la distopía, por así decirlo, ¿no? Pero aunque Alain Tanner vivía relativamente cerca en algún momento de donde vivió Valente, y un gran amigo de Valente, el fotógrafo Manuel Álvarez, precisamente sí conoció a Tanner y sí me habló a mí muchas veces de Tanner a nivel personal por su relación. Sin embargo, Valente, que era muy amigo de Manuel Álvarez, no llegó a eso porque Valente hubo un momento en que se fue alejando un poco del cine. No se podía ocupar de todas las actividades culturales que había, y menos en Ginebra, que eran muchas, y entonces se fue centrando más bien en las artes plásticas, como sabemos, y también, claro, en las literaturas, ¿no? Y en los géneros literarios. Y fue abandonando el cine, que en cambio en su juventud escribió efectivamente sobre cine, ¿no? Y a mí me interesa mucho el cine y hemos hablado muchas veces de cine, pero ya era un cine antiguo, ya era, él hablaba pues de Vittorio De Sica y de Ingmar Bergman, no de Alain Tanner, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ¿qué otras cosas se encuentran en Ginebra importantes? Aparte de la inmigración gallega que lo lleva a la lengua gallega, está el exilio, el verdadero exilio de los republicanos españoles refugiados en Ginebra. Y ahí es fundamental su relación, por ejemplo, con Alberto Jiménez Frauz, a quien ya había conocido en Oxford, ¿no? Ya había conocido en su etapa inglesa, pero luego Jiménez Frauz se va a Ginebra, también emigra como Valente de Oxford a Ginebra, y allí incluso llega a morir en brazos de Valente. Es decir, para Valente, Jiménez Frauz fue su segundo padre, el director, para quien no lo sepa, de la residencia de estudiantes, ¿no? El sociólogo, institucionista, liberal y krausista que fue Alberto Jiménez Frauz, fue un segundo padre para Valente. ¿Por qué? Porque le descubre la otra España, la España peregrina, la España prohibida, la España de la que no le habían hablado y que de repente pues es la España que le descubre a Valente pues a Lorca o al 27 o a todas las personas vinculadas a la residencia de estudiantes, al propio Juan Ramón Jiménez, al propio Antonio Machado, que naturalmente había tratado Jiménez Frauz. Entonces es muy gratificante para un escritor estar hablando con alguien en su casa en el día a día que conoció a Antonio Machado, a Juan Ramón Jiménez, a todo el 27 y que cuenta anécdotas y cosas muy directas de esas personas. Todo eso lo encontró en Jiménez Frauz y Jiménez Frauz quería muchísimo a Valente. Valente le dedicó escritos en prosa y en verso y finalmente, ya digo, Jiménez Frauz murió en brazos de Valente porque la hija y la mujer de Jiménez Frauz habían venido a España para tratar de buscar posibilidades de un supuesto retorno y finalmente, en ese momento que él queda solo en Ginebra, se muere. Y claro, el amigo que tenía allí era Valente. Entonces se muere en brazos de Valente. O sea que el exilio es importante por Jiménez Frauz, es importante por Masau, ¿no? A quien conoce también allí, y es importantísimo, no importante, evidentemente por María Zambrano, ¿no? Ayer se habló aquí de esto. La relación con María Zambrano es extraordinariamente importante para los dos, ¿no? La filósofa de la razón poética y el poeta, digamos, del conocimiento, que es Valente. Entonces, claro, esa relación fue verdaderamente muy importante y cuajó, además, en obras literarias fundamentales, tanto en ensayos de María Zambrano como en poemas y escritos de Valente. A veces son la misma voz pronunciada por un hombre o por una mujer, pero realmente están diciendo lo mismo,
en muchas ocasiones. Hubo una ósmosis absoluta entre María Zambrano y Valente, y eso nos explica más que, claro, a través de ese encuentro, ¿no?, con la España ausente, con la España del exilio, ¿no?, que Valente encuentra precisamente en Ginebra, y que revela también otro aspecto que hoy quedó pendiente en la conversación que tuvimos con Ada Salas, que es también la filoginia de Valente. Porque, claro, otra cosa importante de Valente es que en su infinita apertura a todas las lenguas, a todas las culturas, a todas las épocas, a todos los países, a todos los pensamientos, a todas las místicas, a todas las religiones, está también, claro, la apertura a todos los géneros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay muy pocos escritores, si pensáis, de la edad de Valente, o ya no digamos del anterior, que tengan como principal referente o compañía intelectual a una mujer. ¿Cuántos conocemos que no tengan más que amigotes literarios, ¿no?, pero no una mujer como referente? Muy pocos, bueno, muy pocos. Yo solo conozco a Valente, ¿eh? Y Valente, en su generación, fue el único que efectivamente tuvo como principal compañera intelectual durante muchos años a una mujer que era mayor que él, más experimentada que él y supuestamente en muchos aspectos, sobre todo los filosóficos, más sabia que él. ¿Qué hombre en esa época hubiera soportado esa relación? Eso revela también una gran filoginia por parte de Valente, una ausencia absoluta de prejuicios y de no importar reconocer que una mujer efectivamente pueda ser más inteligente, más sabia, ¿no?, y más maestra que él, ¿no?, cuando todos sabemos que para la mayoría de los hombres cualquier mujer, por el hecho de serlo, va a saber menos y no le va a poder decir nada ni dar lecciones a él. Recordad en La Regenta, obra de la cual Valente precisamente daba clase en Ginebra a los emigrantes, sobre todo a los asturianos, ¿no?, en el centro asturiano de Ginebra, explicaba La Regenta. Recordad que cuando en La Regenta Ana Ozores quiere escribir poesía y todo el mundo se ríe de ella, como una mujer va a querer escribir poesía, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué locura? Pues entonces uno le dice que es absurdo que lo haga, porque además nadie se iba a querer casar con ella, porque dice, ningún hombre va a querer casarse con una mujer más inteligente que él, ¿no? Efectivamente, eso define perfectamente la cuestión en La Regenta de Clarín, que es una obra lúcida y transparente, incluso en su lenguaje, que Valente valoraba mucho. Pues bien, Valente aplicó precisamente a la inversa esa cuestión, tiene esa relación y esta mañana hablábamos con Ada Salas sobre la valoración que hacía Valente de muchas poetas, bueno, de algunas poetas actuales y cómo efectivamente se entendió con muchas de ellas, empezando pues, por la propia Ada Salas, y la reconoció sin ningún tipo, por así decirlo, de magisterio androcéntrico, ¿no? Ese también creo que es un punto que se debe de mencionar. Claro que sí. Y hay, bueno, pensando en el título, ¿no?, de estos días, ¿no?, para una poesía futura, y pensando en el lector futuro, y pensando en esa proyección también de la que hablaba José al principio, a propósito de Cernuda, ¿no?, a un poeta futuro. Bueno, sabiendo que la vida es corta y el arte largo, ¿no?, como sabemos, y que pues yo soy muy pues de recomendar a alguna gente, ¿no?, pues la lectura de Valente para interpretar algunas cuestiones o para acercarse a algunas interpretaciones sobre la realidad o sobre diversas cosas, ¿no? Pero siempre me encuentro que hay una cierta dificultad, ¿no? Hay una dificultad para entrar en Valente, ¿no? Una desconexión que quizá tenga que ver precisamente con el tiempo, ¿no?, en el que vivimos, ¿no?, con este futuro en el que ya ha llegado y que seguramente no está pensado, no está concebido, como hablábamos esta mañana o estos días también, pues por lo que decía Ada Salas esta mañana, ¿no?, pensar la poesía como un producto y bueno, sobre todo por una llegar a la comunicación, a la comunicación como modelo único, ¿no?, una comunicación que en el fondo es incomunicación, o una información que es desinformación, en fin, esto que vivimos, ¿no?, este caos, ¿no?, en el que vivimos ahora mismo, o que parece tal, ¿no?, no sé si, según los conspiranoicos es algo preparado, pero parece más bien algo a lo que hemos llegado, ¿no?, de alguna manera. Entonces,
algo muy elemental es por dónde se podría empezar a leer a Valente. Es decir, porque yo siempre, bueno, doy clase, sí, hay ensayos que los puedo utilizar, las palabras de la tribu, pues hay fragmentos en que puedo explicar muy bien a Juan Ramón Jiménez o a Machado, por ejemplo, ¿no? Se pueden explicar perfectamente con los 2 ensayos a él dedicados, y entonces en ese sentido casi pedagógico, didáctico, pero otra cosa ya es cuando nos acercamos efectivamente a la obra. ¿Por dónde se puede empezar a entrar en el mundo de Valente, ¿no? ¿O cuál sería la voie royale, ¿no? para entrar en Valente? Bueno, hay un libro en cátedra que hizo Jacques Ansé que se titula precisamente Entrada en materia. Pretendía hacer eso justamente, es decir, que se entrara en materia valentiana por ahí, ¿no? Por esa antología. Una antología, claro, siempre puede ser una forma porque así la gente puede ver los distintos Valentes que hay, ¿no? Valente, pues como Borges tiene todos los registros, ¿no? Poéticos, y en ese sentido pues es imposible que no haya un poema de Valente que pueda gustar a cualquier persona, ¿no? Porque siempre va a haber cualquier temática y cualquier forma, porque las ha cultivado todas, tanto en el fondo como efectivamente en la expresión, ¿no? Esa sería una forma, y entonces habría que ver con qué público contamos en cada ocasión para ver qué le podemos comentar, qué le puede interesar, ¿no? a ese público en cuestión. Yo es lo que hago muchas veces, claro, según el interlocutor que tenga, le presento a un Valente o a otro, porque por fortuna hay muchos Valentes, ¿no? Entonces, a mí me vienen constantemente, al estar la cátedra Valente en Santiago, pues evidentemente me vienen muchísimos alumnos de la Universidad de Santiago o de otras, porque quieren hacer sus trabajos de fin de grado, sus trabajos de fin de máster, sus trabajos de investigación predoctoral, sus tesis doctorales sobre Valente. Entonces, claro, yo les pregunto 4 o 5 cosas y ya digo, pues hay para ti esto o aquello, ¿no? Entonces va a haber alguien que le va a interesar pues un Valente místico, otro le va a interesar un Valente político y social, otro le va a interesar el Valente interdisciplinar o multiartístico. Bueno, siempre va a haber para todos, ¿no? Y no tengo ningún problema. En 5 minutos tenemos resuelta la ocasión. Antes de venir aquí me vino uno que es muy aficionado a la música y quería hacer un trabajo fin de máster en esta ocasión sobre música, precisamente, hoy que hablábamos de eso. Y entonces se decidió por hacer un catálogo de todas las musicaciones que se han hecho de José Ángel Valente, ¿no? Que para un trabajo de fin de máster pues, está bien, ¿no? Porque hay muchas, claro, tanto en canción de autor como Paco Ibáñez, pongamos por caso, como luego en música contemporánea, como también en flamenco, ¿no? De manera que tenemos muchos registros. Y bueno, pues seguramente era un trabajo fin de máster muy interesante. O sea, me viene uno que le interesa la música, pues ya tiene también un Valente con música, ¿no? Otro que le interese la mística, lo mismo. Antes me habías preguntado, Miguel, por la cultura que se encontró en Suiza y, claro, me circunscribí en exceso a la inmigración y al exilio español, pero quizá tú estabas pensando en la propia cultura suiza, claro. Sí, Sí, pues también hay respuesta, evidentemente, para eso. La cuestión está en lo siguiente. Él, en Suiza, encuentra algo muy significativo de Suiza y absolutamente decisivo en su obra, que es precisamente la cábala. Porque, claro, Suiza, llena de judíos, bueno, concretamente Ginebra, donde Borges también descubre la cábala y todo lo demás, pues claro, tiene a un cabalista, que es Suárez, ¿no? Dando clases de cábala. Entonces Valente va a clase de un cabalista. Va a clase de un cabalista. Y tengo los apuntes de Valente y tengo los libros de Suárez, ¿no? Los que compró y los que estaban fotocopiados. La cábala de las cábalas, por ejemplo, ya estaba agotado, él lo tiene fotocopiado. Todo eso está en la cátedra Valente. Bueno, pues efectivamente eso es muy importante porque de ahí sale 3 lecciones de tinieblas, ¿no? Y ahí tiene, precisamente, también tenemos en la cátedra Valente el cartel que él compró en el Maguet, el antiguo barrio judío de París, el cartel
con el alefato, ¿no?, hebreo, es decir, el alfabeto, el abecedario de los hebreos, ¿no?, que empieza por Aleph y le llamamos alefato. Pues bien, él tiene el alefato, que es su guía para hacer 3 lecciones de tinieblas, porque él va letra por letra, ¿no? Entonces lo tenía delante y efectivamente se inspiraba en aquellas letras que él comprendía precariamente, claro, pero que estudia a partir de la cábala, ¿no?, de la cábala de la que le da clase Suárez. Claro, clases de cábala, eso no es fácil encontrarlo, ¿no? En Ginebra, sí, claro, es el sitio, es el lugar, ¿no? Luego, la cultura propiamente francófona de Ginebra y propiamente, digamos, suizo-ginebrina, también. Por ejemplo, en Ginebra están los manuscritos, las notas de Ferdinand de Saussure, el gran lingüista, el autor del curso de lingüística general, bueno, que ya preparó allí, que él no lo preparó en vida, y que inicia el estructuralismo. Valente lo va a estudiar allí. Yo también fui, precisamente, no por estudiarlo a Saussure, sino por estudiar a Valente, a ver qué vio él allí, ¿no? Efectivamente, pues están allí todos sus manuscritos, sus notas, muchas de las cuales están inéditas. Entonces, Valente escribe sobre Saussure porque se aprovecha que está en Ginebra para poder acceder nada más y nada menos que al pensamiento primigenio del estructuralismo, que es Ferdinand de Saussure. Y tiene relación con otros estructuralistas o vinculados a esa corriente en otras áreas, por ejemplo, en el psicoanálisis, como es el caso de Jan Starobinsky, ¿no?, que también estaba allí. Y también le interesan, claro, las propias creaciones literarias suizas. Por ejemplo, le interesa Dürrenmatt, que escribe sobre él, le interesa Louis Hall, y de hecho lo traduce. Le interesa Philippe Jacotet, el poeta, bueno, francófono, suizo, que además le da a traducir, porque Jacotet quería que Valente lo tradujese al español, pero Valente no tenía tiempo, ¿no? Y entonces se lo da a traducir a su primera mujer, a Emilia Palomo, que era también como él licenciada en Filología Española y que entendía bastante bien el francés, naturalmente, ¿no?, después de vivir tantos años allí. Y ella hace una traducción de Jacotet, que luego no se publicó, quizá porque Jacotet esperaba que la traducción fuera del propio Valente, ¿no?, y no de su esposa. Pero bueno, eso revela que efectivamente también tuvo relaciones con la propia cultura suiza. Sí, bueno, no, por eso... Bueno, y es interesante que aquí, pues, hoy hayamos dedicado más tiempo a Ginebra casi que a Almería, ¿no? Pues siempre quizá más hablamos de los tópicos, ¿no?, de Valente y Almería, pero sí quiero acabar un poco, y que ya, pues, si queréis, pues también participar vosotros, o tú, José, porque, ¿no?, son las 7. Pero bueno, sí, acabar un poco con una vertiente almeriense. Yo no... Bueno, mi conocimiento de Valente fue mínimo, digamos, o sea, porque ya estaba, cuando me pude acercar a él, ya estaba bastante enfermo, tuvo varios encuentros, pero así, pues, saludar y poco más, ¿no? Y cambiar cuatro palabras, ¿no? Pero sí he tenido, pues, siempre Almería. Yo vine a Almería prácticamente pensando que era un destino provisional, y la provisionalidad se ha convertido casi ya en definitiva, ¿no? O sea, y una de las figuras tutelares, ¿no?, de todo este tiempo mío en Almería y de siempre recurrente, precisamente ha sido Valente, no solamente por su obra, sino también por su personalidad y por los recuerdos que la gente tiene de ellos, ¿no? Vosotros que iniciasteis, ¿no?, el aula de poesía con una lectura suya. En fin, siempre ha estado ahí presente. Entonces había un individuo que era Valente, al que yo no conocí o yo no tuve mucho trato, pero que siempre ha estado bastante presente en reflexiones, en referencias, y también como un modelo intelectual. Y la cuestión es que, bueno, Valente precisamente elige Almería como una manera, casi como los personajes de Alan Tanner que hemos dicho antes, como una vía de escape, casi como una desaparición, podemos decir así, o una fuga, o un quitarse de en medio en algún lugar que él elige por razones que no vamos a repetir aquí, que todas más o menos las sabemos, y las conexiones que había, ¿no? Había un elemento también, digamos, cultural histórico, el sufismo, el siglo XI en Almería, la luz, el desierto, todo esto. Pero en Valente siempre hay en la poética de Valente, y hoy lo habéis ido recordando, sobre todo tú también, Guillermo, ¿no?, la cuestión de la desaparición, siempre hay una especie de, que lo mencionábamos, no una
negatividad de la desaparición o una negatividad incluso negatividad de la transparencia, o sea, de la muerte, podemos decirlo así, ¿no? Es decir, que la desestructuración del yo, la desaparición del yo, el difuminarse del yo es como una salvación, una especie de... Por tanto, bueno, he tenido aquí voy a leer solamente un poema, precisamente en el libro por el que tiene un consejo de guerra, tiene de un libro que no menciona cuál es, ¿no? Esa colección de relatos, ¿no? Empieza, para decir la palabra yo, hemos de saber decirla como en ausencia de quien la enuncia, ¿no? Siempre esta cosa de eliminar el yo, ¿no? Como el yo como un mal, ¿no? Como un mal casi del arte, ¿no? Como un mal artístico cuando existe ese yo. Y también un poema de Interior con figuras, Cristo Memorias, ¿no? Que dice así: deberíamos tal vez reescribir despacio nuestras vidas, hacer en ellas cambios de latitud y fechas, borrar de nuestros rostros en el álbum materno toda noticia de nosotros mismos. Deberíamos dejar falsos testigos, perfiles maquillados, huellas rotas y redentas partidas bautismales, o por toda memoria una ventana abierta, un bastidor vacío, un fondo irremediablemente blanco para el juego infinito del proyector de sombras. Nada, de ser posible, nada, ¿no? Esta manera tan desprendida y desinteresada de tratarse con el yo. Entonces, pues a ti, Claudio, que tú has tenido tantas conversaciones con él, tanto contacto, digamos, ese yo, José Ángel Valente, persona, estaba también presente en ese contacto, esta transparencia, Sí, efectivamente, así era, ¿no? El trato que yo he tenido con Valente durante muchos años, claro, dista mucho de la imagen que tienen otras personas de Valente. Por ejemplo, una de las cosas que más hemos hecho en nuestra vida juntos fue reírnos, ¿no? Valente era simpaticísimo, tenía mucho humor, incluido humor negro, y por lo tanto al final de su vida el humor negro lo aliviaba porque tenía una vida abocada a la muerte pues, de forma muy inminente, y entonces pues, utilizaba el humor negro, que era una auténtica disolución constante de sí mismo, ¿no? En la que yo lo seguía, porque a él lo aliviaba. Yo también tengo humor negro si quiero, ¿no? Es decir, tengo humor, pero en general el negro no me gusta especialmente, pero tampoco, si me hace reír, tampoco lo repudio. Como él lo aliviaba, lo seguía. Pero las otras personas no solían soportarlo. Por ejemplo, mi mujer, o por ejemplo la mujer de él, callaos con eso, o se iban, ¿no? Nosotros no, seguíamos con eso porque él realmente pues lo disfrutaba, no le importaba realmente, no temía en absoluto a la muerte. Él murió en Ginebra, como también Borges. Sabéis que en la tumba de Borges hay un lema que le puso allí María Kodama en anglosajón, muy significativo, el anglosajón que ellos traducían, que dice: a los que no temieron, ¿no? A los que no temieron ante la muerte. Pues efectivamente, Valente era de esos, de los que no temieron. Y, de hecho, en sus últimos momentos, cuando estaba ya muriendo prácticamente en el hospital de Ginebra, pues tenía a veces accesos de dolor muy fuertes, ¿no? Tenía metástasis cancerígena y entonces, claro, todo el mundo que estaba allí con él pues corría a llamar a las enfermeras, al médico, a aliviar aquello, ¿no? Y él tranquilizaba a todo el mundo y decía: no os preocupéis. Así se aprende. Esa era su frase. Así se aprende. Poeta del conocimiento hasta la muerte, ¿no? En ese momento también se aprende. Le interesaba incluso el dolor, le interesaba incluso la muerte, porque así se aprende. Es un poeta del conocimiento. Va más allá de la poesía como instrumento funcional para conseguir esto o aquello. La poesía no es un medio, la poesía es el fin y, por lo tanto, así se aprende, ¿no? La última vez que lo vi fue aquí en Almería. Me despedí de él en su casa. Yo estaba acompañado de Carmen Blanco, y que tenía también mucha relación con él, como yo, desde mucho tiempo, y se despidió de nosotros de una forma absolutamente inolvidable.
en la puerta, ya delgado como estaba, cadavérico prácticamente, no tenía estómago, se lo habían extirpado, estaba prácticamente cadavérico. Esa figura tan delgada, tan vulnerable, en ese portalón tan alto, que es el de la casa de José Ángel Valente, de la calle José Ángel Valente, claro, quedaba allí solo. Y nos dijo, como una figura de Giacometti, un poco kafkiana, pero sobre todo giacometiana, parecía que solo tenía ya huesos y ropa, como las esculturas de Giacometti, dijo, ya tengo nostalgia de vosotros. Es decir, no nos habíamos ido todavía, pero él ya tenía nostalgia de nosotros. Y por eso, cuando murió, el poema que me vino a la cabeza fue el titulado Nostalgia de nosotros. Tengo que decir que yo, en toda mi vida, durante todas las cartas que nos escribimos y durante todos los diálogos que mantuvimos, solo utilizamos una lengua, que fue el gallego. Esto sé que sorprende fuera de Galicia, porque claro, nadie oyó a lo mejor hablar a Valente en gallego en su vida, aquí en este contexto, pero entre nosotros solo hablamos en gallego. De manera natural era nuestra lengua, a menos que hubiera una tercera persona, cuando estaba, por ejemplo, Coral, su mujer, que es vasca, pues entonces hablábamos en castellano, claro está. Pero si no, entre nosotros siempre hablábamos en gallego. Entonces el poema, claro, como todos los que escribí, me salió en gallego, y como precisamente ese poema refiere justo todo lo que acaba de explicar desde otra perspectiva Miguel Gallego, pues voy entonces a terminar leyéndolo. El poema se ha traducido al castellano para ser publicado en ediciones bilingües, y entonces aquí, naturalmente, lo voy a leer en castellano. Pero, como veis, es el poema de mi visión de la muerte de Valente a partir de esa despedida de Carmen Blanco y de mí, y también a partir de las palabras últimas que se le oyeron pronunciar a Valente, como, por ejemplo, así se aprende. Y el poema dice así: nostalgia de nosotros. Ya tengo nostalgia de vosotros. José Ángel Valente, poco antes de morir, despidiéndose de Carmen Blanco y de mí. Hay líquen en la Alta Peña, cascada en las Burgas, otra orilla en Finisterre, el regreso del viaje de quien nunca partió. El poeta llega al último peñasco del dolor delante de la muerte. Así se aprende. No es un camino de rosas celestes del desierto o de piedra primordial, más bien un bosque entre picachos. Un ciervo vulnerado, una luz remota, el mar que se disuelve en sombras informes como nadie en la nada. Solo queda la elevación fósil en el monte alto. Entra como un lobo acariciado por los helechos. Crepitan los troncos y murmuran las hojas de los árboles oscuros. Llueve en la alta mar y el fondo abisal de los limos del Légamo humedece la lama en la que se hunde sin fin. Aunque ya es nunca, la niebla no lo niebla. Recuerda las arcas milenarias de los misterios de la muerte en su ritual tierra nativa. Toca la palabra perdida de los orígenes del mundo, solamente restos de ceniza en el fulgor de la mandorla. Entra para siempre en la otra orilla del otro lado y ya solo ve lo que no se ve. Ahora somos nosotros los que tenemos nostalgia de nosotros. Muchas gracias. Gracias, me alegro que te haya gustado. Bueno, no creo que pueda haber mejor colofón por ahora, ¿no? Lo digo porque se abre ahora un pequeño turno por si alguien quiere preguntar, comentar.
poner en algún aprieto a Miguel o a Claudio, es decir, también eso está bien, hacerlo de vez en cuando. Un epistolario entre Zambrano y Valente, ¿no? La transcripción de los postales, de unas cartas, etc. Habéis hablado también del informe del general de la general Saniquet, sí, cuya mujer era originaria de Fiñana. De Fiñana. Que Valente, en una entrevista que todos habéis visto, en Canal Sur, en la última entrevista que hizo, él nombraba o citaba como Fiñanes. No es casual porque hay un topónimo gallego que es Fiñanes. Por dos o tres veces que nombró él ese pueblo a propósito del informe del general. Dijo Fiñanes. Pero bueno, sí, vi en esa transcripción de las postales y de las cartas entre Zambrano y Valente que en el año 70 Valente había estado en Ventarique, que es un pueblecito, vamos, pueblecito. Si hay alguien aquí de Ventarique se va a molestar, te lo digo. Es un pueblecito muy pequeño del Valle de las Caras y dice, hemos estado en Ventarique, que es un pueblo encantador, en una pequeña colina. Hay dos hermanas, creo que dice Alarcón, no hemos podido hablar con ellas, pero tal y como a mí, sí, me suscitó mucha curiosidad porque no sabía la razón por la que se dirigía a Zambrano y nombraba a esas dos hermanas, Alarcón, creo que era y tal, y que ahí está en Ventarique ya en el año 70. Sí, efectivamente, porque Valente tuvo antecedentes almerienses antes de que Juan Goytisolo le presentara a Pepe Guirao y por lo tanto viniera a la casa de la calle Antigua Eusebio Arrieta y actualmente José Ángel Valente. Él ya había venido aquí varias veces y en una de esas veces, en el año 70 precisamente, es cuando le cuentan la historia del general Saliquet y eso le inspira lo que publica en el año 71, que es el uniforme del general. Pero eso fue porque vino aquí y le contaron la historia del miliciano que vistió el uniforme del general y que lo fusilaron y todo eso. Entonces, claro, hay muchas cosas de Valente de ese primer encuentro, ¿no?, con Almería. Además, él se instaló en Polopos. Claro, y por lo tanto, claro, vio ahí una Almería, pues claro, también muy interesante y en la línea que pudo ver Juan Goytisolo en su momento, pocos años antes, ¿no?, y después. De manera que todo eso efectivamente está ahí y eso fue el primer detonante para que Valente quisiera venir a Almería, no a la ciudad. Él en principio pensaba justamente en la periferia, eso era lo que le atraía, ¿no? Bien en la costa o bien en el interior, pero en la periferia. Claro, por eso. Y luego le interesó mucho también, y escribió un artículo en gallego, curiosamente, sobre bodas de sangre de Lorca, porque claro, le interesó mucho el episodio que inspira bodas de sangre de Lorca. Y entonces él considera que Lorca ahí pues no estuvo demasiado acertado en el tratamiento, ¿no?, que da la historia real, que para él tiene más interés y más valor, ¿no?, y lo pone de manifiesto en ese artículo, ¿no?, que se llama Bodas de Sangre y que lo escribió además, como digo, en gallego y se publicó en la prensa gallega en los últimos años de su vida, porque él fue a visitar lugares determinados y fue a buscar también voces que le trajeran, ¿no?, memoria de acontecimientos del pasado, como podía ser el famoso episodio que inspira Bodas de Sangre, ¿no? Todo eso le interesaba. El poema Ponme una postal desde el lugar del crimen es el poema. Exacto. Efectivamente. Exacto, efectivamente. Un apunte un poco así de aclaratorio. No te oigo mucho, sí, pues. Ventarique es el pueblo de donde era la madre de Zambrano, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, buscar a Alarcón allí probablemente se deba, y comunicárselo a Zambrano, probablemente se deba a que esté buscando a familiares de Zambrano en ese pueblo.
claro, sí, efectivamente. Porque él y María tenían una complicidad absoluta y siempre estaban dándose nombres y señas para que uno investigara cosas para el otro, ¿no? Eso se ve en la correspondencia, se ve en las dedicatorias y se ve incluso en cosas tan curiosas como una que hay en la Cátedra Valente, que realmente es única, que es un sueño que tiene María Zambrano después de que Valente le enseñe la dedicatoria que el último día del año de 1967 le hizo en el Vedado de La Habana José Lezama Lima de Paradiso a Valente. Entonces, el día de Nochevieja del 67, Valente está en La Habana y va a ver a Lezama Lima por mediación, por supuesto, de María Zambrano, y entonces, que se habían conocido cuando ella estuvo en Cuba, y entonces él le dedica, de manera preciosa, por cierto, y con ese barroquismo simbólico, ¿no?, característico de Lezama Lima, le dedica a Valente el libro. Entonces Valente se lo enseña cuando vuelve, como un gran tesoro, a María Zambrano. Entonces esa noche María Zambrano tiene un sueño y le parece tan interesante el sueño, en el cual además Valente, bueno, el árbol del que habla en la dedicatoria a Lezama Lima se convierte en Valente. Bueno, el sueño da mucho juego de todo punto de vista. Bueno, pues ella le escribe el sueño a Valente en unos papelitos azules que están inéditos en la Cátedra Valente, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay una constante relación por personas interpuestas entre ellos, ¿no? No sé si alguien más. Yo sí quería plantear una cosa a los dos, porque una cosa que tú has comentado, Claudio, que me gusta especialmente, tú dices, cuando ha preguntado Miguel, ¿cómo se puede entrar en materia Valente? Y tú has dicho, pues hay muchos Valentes y hay muchas posibilidades. Y dice, yo esto lo resuelvo en 5 minutos. Eso me parece estupendo, porque yo creo que ha habido como 2 prejuicios para leer a Valente. El primero era, en su tiempo, coincidiendo con su generación, que era el poeta que se había, por voluntad propia, descolgado de su generación, desubicado, y era un poeta un poco negado, y que él también negaba a su generación. Pero luego yo creo que hubo otro prejuicio, y quizá contribuyó un poco, creo, y quizá tú lo puedas aclarar, contribuyó un poco el propio Valente, es decir, en el sentido en que parece que se dio más importancia a la segunda parte de la obra, es decir, digamos que el Valente a partir de 37 fragmentos, de material memoria, de 3 lecciones de tinieblas, cuando hemos estado hablando de que el Valente, por ejemplo, del Inocente o el Valente de la memoria y los signos, es un poeta también que tiene futuro y que se puede dialogar con él, como tú has dicho, desde el plano político, desde el plano sociológico, del plano existencial, también en libros como El Inocente, que es un libro que tenemos que meter en la primera época, o como La memoria y los signos, donde también ya se plantea, está Valente de cuerpo entero. Sí. Y entonces yo creo que ahora ya sí se ha roto un poco, bueno, esa dualidad, a lo mejor que alimentó el propio Valente al publicar los 2 volúmenes, ¿no? Es decir, el de, por un lado, el material memoria que recogía la segunda parte y punto cero, pero bueno, ya es que punto cero lo que está hablando precisamente de eso, de un poeta futuro, es decir, de echarlo partir justamente de la ruina para construir algo nuevo. Entonces, me alegra un poco la idea esa de que tú dices que a Valente se puede entrar desde cualquier libro, desde cualquier ángulo, desde cualquier idea, y está bien. Porque además Valente está en todo. Es decir, el primer libro de Valente, por ejemplo, A modo de esperanza, es un libro ascético, realmente, y ya con ribetes místicos, aunque también sea el típico libro existencial y social, claro, propio de su época. Porque en Valente está todo, como también al final, en fragmentos de un libro futuro, que muchos pueden considerar un libro sublime, pero de metafísica, ya escrito desde la otra ladera de la vida, que está ya con un pie en la muerte. Hay poemas sociales también ahí, hay incluso poemas políticos. De manera que lo que ocurre con Valente, es que Valente está en todas partes, pero como muy bien acaba de explicar precisamente José Andújar, el propio Valente indujo a que se dividiera su obra en 2 grandes bloques, que eran el de punto cero,
su primera poesía y el de Material Memoria, y que el que superaba, por así decirlo, la fase anterior, más histórica, era el metafísico de Material Memoria. ¿Por qué ocurrió esto? Porque todos los poetas tienen la tendencia, absurda, pero explicable, de, claro, considerar su obra como una evolución, con que se va superando, ¿no? Van madurando, van mejorando. Pensad en Juan Ramón Jiménez, su poética poesía, su poética diacrónica, digamos. Vino primero pura, después se fue vistiendo de ropajes, después ya vino la poesía desnuda y después ya la auténtica y verdadera. Es decir, él mismo establece las jerarquías, ¿no?, de las etapas de su poesía, ¿no?, en el poema que precisamente se titula Poesía y que es una poética sincrónica. Pero ¿es que acaso es mejor la última poesía de Juan Ramón Jiménez, pues, qué sé yo, Dios deseado y deseante o lo que sea, que otras anteriores, como el diario de un poeta recién casado? Pues a lo mejor no. Es decir, vamos a ver, y además está Juan Ramón en todo. Pero hay esa tendencia por parte de poetas que quizás sean demasiado autorreflexivos, ¿no? Eso no le hubiera ocurrido probablemente a Antonio Machado, pero claro, a poetas muy intelectuales, de los que estamos hablando aquí, Luis Cernuda, Octavio Paz, José Ángel Valente, antes Juan Ramón Jiménez, tienen esa tendencia. Y es una tendencia errónea, que yo se lo he dicho muchas veces a José Ángel Valente, que me parecía absurdo que él despreciara su propia poesía inicial comparándola con la última etapa, ¿no? Pero, claro, él escribe cosas como «¿Cómo han envejecido nuestros versos?», dice él mismo, como diciendo, bueno, aquellos son pinitos de juventud, donde todavía estaba contaminado, pues, por las circunstancias históricas del momento, por digamos, las influencias generacionales, etcétera. Pero no hay nada de eso. Es decir, Valente ya era Valente entero en su primera obra. Y, por ejemplo, en mi opinión, A modo de esperanza, es un libro insuperable por el propio Valente. Es decir, no creo que ningún libro posterior, ni El Inocente, que marca un antes y un después, ni, por supuesto, los últimos, ¿no?, hasta Fragmentos de un libro futuro, que muchos ven como lo más sublime de Valente, en absoluto me parece mejor, ni menos sublime, por ejemplo, A modo de esperanza, ¿no?, o incluso Poemas a Lázaro, que él repudió bastante, ¿no? Creo que es una equivocación que deriva de esa necesidad de superación, de autorreflexión que tienen los poetas, y que, bueno, los poetas y los deportistas. Es decir, yo en el equipo que mejor jugué fue en el último, porque siempre, claro, está vendiendo su producto, pero realmente a lo mejor, pues donde mejor jugó fue cuando era de un equipo infantil o juvenil, ¿no? Entonces, bien, pues lo mismo pasa con Valente. Creo que ese es el error inducido, como tú muy bien has dicho, por el propio Valente, pero que es muy común a muchos autores. El gran creador de la poesía moderna en español, Rubén Darío, pues hace lo mismo, ¿no? Es decir, llega un momento después de Azul, después de Prosas profanas, que viene con Cantos de vida y esperanza y dice: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, y ahora voy a deciros la verdad de la vida. Es decir, ahora voy a hacer la gran poesía. Vamos a ver, ¿es que es mejor Cantos de vida y esperanza que Azul y Prosas profanas? No, evidentemente, ¿no? O bueno, quiero decir que todo es relativo, pero quiero decir, en su género, no. O sea, considerando en su género cada uno, claro, nada es comparable, ¿no? Pero nos puede gustar más un estilo o una temática que otra, pero en principio también en el estilo modernista inicial de Rubén Darío, Azul es perfecto. Sí, claro, y claro, prosas profanas. Claro, y prosas profanas, ya no digamos. Entonces, claro, pero Rubén enseguida dice: yo soy aquel que ayer nomás decía, ¿no?, el verso azul y la canción profana, ahora voy a decir otra cosa. Valente hizo lo mismo. Es una tendencia de la cual yo he aprendido mucho para no hacerlo. Pues no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Bueno, hay un concierto ahora. Pues nada, agradecer de nuevo a Miguel, a Claudio, a Miguel, que nos han ilustrado y este debate, bueno, tan fértil que han establecido sobre Valente. A ustedes, por supuesto, por su presencia y atención, y
pues damos paso al concierto. Pues muchas gracias.